Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mining Match. Eh, lo que ven en mi pantalla es un mapa en vivo de todos los usuarios y miembros de esta comunidad que se están uniendo y yo les agradezco por el apoyo y así la comunidad se hace más fuerte. Vemos que viene de Brasil, Chile, Argentina, Perú, bastantes en México y en Canadá. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mining Match es un espacio exclusivo para profesionales en la minería que buscan compartir sus ideas, su experiencia y su conocimiento para el beneficio de nuestra propia comunidad. El día de hoy vamos a discutir sobre geoestadística. Es un tema muy interesante en el área de estimación de recursos minerales. Y para ello he invitado a un colega y amigo, el doctor David Machuca Mori. Él está basado en Toronto y es un consultor principal de la firma SRK Consulting. Bueno, sin más preámbulo, eh, vamos a dar la bienvenida a David. Hola David, ¿cómo estás? Hola Alan, muchas gracias por la invitación a participar de nuevo de este seminario. Esta es la versión en español de Así otro es. seminario similar que se dio hace unos cuantos meses, 4 o 5 meses, se dio en inglés. Sí, Y es la primera parte de dos partes. Hoy vamos a hablar sobre el efecto de soporte. En sí, general, las dos partes se involucran en los fundamentos de la geoestadística minera de Materón y así vamos a es. hacer una revisión de los efectos de soporte e información que David, antes de aparecen. empezar de lleno al tema, quería Sí, darte una pequeña introducción para que el público sepa sobre tu background, ok, ok. tus estudios en estadística y experiencia. Ujú. Cuéntame, ¿cómo empezaste la especialización en geoestadística? Bueno, después de graduarme como ingeniero de minas en la Universidad Católica de Perú, trabajé Sí. un tiempo y suficiente para ahorrar un dinero y estudiar en la Escuela de Minas de París, Oh, excelente. eh, donde, en donde hice un diplomado en geoestadística que luego me sirvió para aplicar al programa de doctorado de la Universidad de Alberta, Ajá. donde completé mi doctorado en el 2010. Sí. Y también he trabajado como investigador para eh, el laboratorio estocástico de minado estocástico en la Universidad McGill en Montreal. Ujú. Y eso fue antes de que fuera consultor en SRK. Bien. ¿Desde cuándo llegaste a Canadá? Hace 17 años, Ah, el mira, 2005, bien, bien, 18 casi. bien. Bueno, David, gracias. Antes de empezar, quiero decirle al público que cualquier pregunta la pueden escribir en el chat de YouTube Live. Ahí pueden escribir y David tendrá la generosidad de explicar o dar respuesta al final de su presentación. Bien, sin más preámbulo, empecemos, David. Bueno, como decía, el tema general del que voy a tratar son los fundamentos de la geostadística minera de Materón, específicamente el efecto de soporte. En una segunda parte hablaremos del efecto de información. El efecto de soporte es a veces mal entendido o incluso ignorado. Cuando en estas épocas tan modernas que se aplica aprendizaje de máquina, machine learning, se entrena con datos puntuales para estimar puntos, pero se ignora que no minamos puntos, minamos bloques. Y de eso vamos a discutir durante toda esta presentación, que según el profesor Materon,
uno de los fundadores de la geostadística, era el problema más importante de la geostadística, el cambio de soporte. Y el cambio de soporte obedece dos principios. Cuando cambia el soporte, la media o la ley promedio se mantiene constante, pero la selectividad se distorsiona. Y eso es, parece mentira, pero aquí está la clave de todo lo que hacemos para estimar los recursos. Evitar que la media se distorsione y conseguir la selectividad correcta. Eso es, a eso es lo que nos dedicamos los estadísticos. Si, si quieren, si se puede resumir en solamente 2 puntos. Esa es la clave de la estimación de recursos. Pero veamos primero unas definiciones. El soporte es el volumen y tonelaje asociado a una ley. Las leyes no existen en el vacío o como puntos, existen asociados ya sea un volumen de un testigo o de un bloque de mineral en el terreno o de una de material molido y reducido a un tamaño que puede ser eh, ensayado en el laboratorio, siempre está relacionado a un volumen, a un soporte. Cuando trabajamos en la diferencia entre el volumen de la muestra original y la muestra que va a ser ensayada, todo eso es campo de la teoría de muestreo. Todo eso es el objeto de la teoría de muestreo. Cómo hacer que la muestra que va a ir al laboratorio, que se le va a someter a fire assays, a ensayos de fuego, ensayos de ácidos, etcétera, sea representativa de la muestra. Cuando hablamos de la diferencia entre el volumen de la muestra y el volumen de los bloques que queremos estimar, ese es el campo de la estimación de recursos. Como ven, está relacionado al cambio de soporte, está relacionado tanto a la teoría de muestreo como a la estimación de recursos. ¿Qué es la selectividad? La selectividad es la capacidad de discriminar si un volumen de mineral se puede extraer con ganancia económica o no. La ley de corte es la concentración mínima que justifica la extracción económica de este volumen de roca. Y la unidad mínima selectiva de minado es el volumen más pequeño de mineral que puede separarse del desmonte. Como dicen en Perú, de donde yo soy, no minamos con cucharita. Entonces, esta unidad selectiva de minado va a ser determinada por nuestro método de minado, nuestra maquinaria, etc. En la definición de recursos minerales o de recurso mineral no se especifica claramente la selectividad, pero está implícito. Cuando hablamos que un recurso mineral debe tener la forma, grado, calidad y cantidad, eh, con, con perspectivas razonables para una eventual extracción económica, pues implícitamente se está definiendo que tenemos que separar desmonte y mineral. Y para eso necesitamos una ley de corte, pero como la ley de corte está relacionada a un volumen, tenemos que ver también cuáles son nuestras unidades selectivas de minado, los cuales están relacionados a los métodos de extracción, los costos, etc. Veamos un poco un caso real del desafío de cambio de soporte. Esto que ven acá es el modelo de una veta de plata en México. Es considerado una veta bastante bien explorada, bien muestreada. Hay como más de varios cientos de intersecciones de taladros y que suman un total de 1.263 muestras en intervalos, en el largo de muestras que intersecaron esta veta. Estos taladros eran de diámetro HQ. Si hacemos los cálculos, tenemos casi 4 metros cúbicos de muestra.
para un volumen total del volumen de la beta de más de 11 millones de metros cúbicos. Si vemos, esto es como tener 0.36 metros cúbicos, hacemos los cocientes, por cada millón de metros cúbicos de mineral. Para poner esto en perspectiva, es como si con el volumen de un inodoro quisiéramos inferir algo sobre el volumen de una manzana de edificios en el centro de Toronto. Solo con la información que está contenida en un inodoro. Bueno, el inodoro está concentrado en el lugar del inodoro, pero ustedes me entienden. El volumen de muestras que tomamos a un volumen de una manzana de 100 por 100 metros, asumiendo que los edificios tienen 100 metros de altura, lo cual es un poco exagerado, pero para el ejemplo está bien. El volumen de muestras que tomamos una beta que se supone que está bien muestreada y que incluso tiene recursos indicados es equivalente al volumen de un inodoro comparado a una manzana del centro de una gran ciudad. ¿Me entienden, no? O sea, parecería jalado los pelos con tan poca información tratar de inferir algo sobre un volumen tan grande. Pues eso solo se puede hacer con la ayuda de la geología y la geoestadística y aprovechando que existe continuidad espacial de las leyes. Si las leyes fueran completamente aleatorias, no se podría hacer mucha cosa. La selectividad. La selectividad interviene tanto en los modelos de corto plazo y en los modelos de largo plazo. Cuando hablamos de modelos de largo plazo, lo que nos preocupa es inferir o hallar la aproximación más exacta a las curvas de tonelaje y ley que están realmente en el terreno, dadas por las leyes y los tonelajes verdaderos. Esto es el desafío, tratar de predecir con la información limitada la verdadera curva tonelaje-ley. En el modelo a largo plazo no nos importa tanto la precisión local, la exactitud local, nos importa el tonelaje global, la ley global en gran escala, en la escala del depósito. En modelos de corto plazo, como modelos de día a día, de control de leyes, sí queremos precisión local. Queremos tener alta certeza que donde decimos que hay mineral, realmente cuando vayamos a excavar, cuando vinemos, encontremos mineral. Entonces queremos reducir el material que fue clasificado erróneamente como desmonte, es decir, mineral que se va al botadero, y el mineral que fue erróneamente clasificado como mineral, el desmonte que fue considerado erróneamente como mineral, o sea, desmonte que se va al parte de lixiviación o a la planta. ¿Por qué? Porque aquí hay una pérdida de mineral, de ganancia, y acá hay un costo extra de procesar desmonte. Y queremos que esta curva, que esta nube se ajuste a la línea de 45 grados y que esta recta, la línea de regresión, también tenga una pendiente de 45 grados. De forma que todo lo que, o la mayor parte de lo que estimamos como mineral sea mandado a la planta y la mayor parte de lo que estimamos como desmonte sea mandado al botadero. Veamos en esta imagen sintética. Bueno, no es exactamente sintética, es una imagen satelital que fue convertido en colores rojo, azul y verde, y luego transformado en valores entre 1 y 5000. Y esta es una imagen original de alta resolución, son 2.16 megapíxeles, si lo quieren tomar como
la resolución de una cámara fotográfica. Y luego lo rescalado, lo he rebloqueado a 10 por 10 píxeles, 50 por 50 píxeles, 200 por 200 y 600 por 600. Como pueden ver, la media, como debería, se mantiene constante, 575.38. Pero ¿qué pasa con la desviación estándar? Se reduce. En extremos, si solo tenemos un bloque para toda la imagen, la media se va a mantener constante y la desviación estándar va a ser 0. ¿Y por qué es esto importante? Porque si tenemos una ley de corte que digamos 1000, pues para efectos de un poco alto para ser una ley de plata, pero digamos que es una ley de corte de 1000 gramos por tonelada. Pues, dependiendo del tamaño de bloque, vamos a tener cada vez, como el tamaño del bloque incrementa, cada vez vamos a tener menos material encima de esa ley de corte. Y debido a que las leyes altas se mezclan con las leyes bajas y hay una dilución y todo tiende hacia el medio. Entonces la selectividad se altera. Veamos esto en el efecto del cambio de soporte en curvas de tonelaje, ley y contenido metálico. Esto es lo que, la línea roja es lo que el tonelaje que podríamos extraer a diversas leyes de corte, si es que fuéramos capaces de extraer discriminar partícula por partícula, o en este caso píxel por píxel. Pero si incrementamos los bloques o paneles a leyes cortes bajas, los paneles más grandes van a resultar en más tonelaje que puede ser extraído, un poco más de metal recuperable, y a leyes altas, pues como perdimos, se han diluido las leyes altas, a leyes de corte altas, va a ser lo contrario, vamos a tener menos tonelaje y menos contenido metálico. En todo caso, las leyes promedio, cuando el tamaño de nuestro bloque, nuestro panel se incrementa, la ley promedio va a caer. ¿Por qué? Porque por la dilución. Y en extremo se va a aproximar a la ley promedio, a ley de corte cero, cuando tenemos bloques bastante grandes. Y si la ley promedio, la ley de corte cero, está debajo de la ley de corte, pues nada puede ser extraído. Entonces, cuando trabajamos en la estimación, usualmente hacemos estimación de bloques, pero la estimación puntual nos ayudaría a predecir la selectividad correcta, ya que vamos a un bloque bastante pequeño. Veamos. Acá tenemos de nuevo esta imagen exhaustiva, de la cual he tomado unas muestras, algo como reproduciendo lo que se hace en la vida real, que tenemos unas muestras de las zonas más ricas y menos muestras en las zonas pobres. Y luego he efectuado una estimación puntual por pegado ordinario. ¿No? Este es el histograma de las leyes de la imagen exhaustiva, las leyes en la imagen exhaustiva. Exhaustiva significa que está todo completo, no hay nada, no hay punto que su valor se desconozca. Y aquí tenemos el resultado de la estimación puntual. Como ven, el histograma se ha reducido, se ha comprimido. La desviación estándar se ha reducido considerablemente y la diferencia entre la desviación estándar de los datos originales
o la desviación estándar de la estimación se conoce como la varianza perdida. ¿Qué ha pasado? No estamos recuperando la variabilidad original a pesar que hemos efectuado un krigado puntual, ¿no? Si lo vemos en una curva tonelaje-ley, pues tenemos mucho más tonelaje y mucho menos las leyes promedio encima de la ley de corte son mucho más bajas. A esto se conoce como un alisado o suavizado del krigado. Y es un efecto que se observa para cualquier método de estimación lineal. No nos permiten, debido a que busca la exactitud local, no nos permite predecir la varianza correctamente. Bueno, acá a este momento voy a pedir que todos los menores de edad se retiren, porque vamos a ver algunas figuras obscenas como integrales dobles, polinomios de Hermite y algunas diferenciales. Entonces, bueno, la estimación puntual no nos daba una solución. Y veamos si la estimación de bloques nos da una solución. Entonces, la estimación de bloques es como estimar todos los puntos o un número infinito de puntos dentro de un bloque. Pero pues estimar un número de puntos infinito toma un tiempo infinito, entonces no es práctico. Entonces discretizamos el bloque en cierto número de puntos. Pero incluso la estadística nos permite no estimar cada punto discretizado dentro del bloque, sino se puede expresar esto como un promedio del variograma entre las muestras que rodean el bloque y los puntos discretizados. Entonces no se necesita multiplicar el número o el tiempo que tomará estimar un bloque por 100, por 1000, dependiendo del número de discretizaciones que tiene, sino simplemente calcular el variograma promedio punto bloque. Dependerá de la distancia entre las muestras y los múltiples puntos discretizados dentro del bloque. Es así como se ve en matemáticas. Tenemos los variogramas entre los datos, es el sistema de krigado ordinario, sistema de matrices. Queremos obtener los pesos de krigado que serán asignados a cada muestra, en este caso 3 muestras nada más. Y tenemos el variograma promedio entre los puntos o las muestras y los puntos discretizados dentro del bloque. Entonces el variograma promedio es simplemente el variograma, la función del variograma dada la distancia entre las muestras y los puntos discretizados, todo eso se integra, pues, pero si tenemos discretizado se aproxima por una sumatoria. Y así se obtiene el variograma promedio punto bloque o muestra bloque. Veamos entonces el efecto de la estimación de bloques. Aquí la línea roja corresponde tanto al tonelaje a la izquierda, a la ley promedio al medio y al metal recuperable, al contenido metálico recuperable a la derecha, de los valores verdaderos, del caso real. Ese es nuestro objetivo. Queremos ajustarnos a esa línea. La línea violeta representa el krigado puntual, que luego lo hemos rescalado a bloques de 50 por 50. La línea azul es para los estimados de bloques a 50 por 50 metros. Como pueden ver,
Si rebloqueamos la estimación puntual, nos aproximaremos al estimado de bloques. Entonces, si ustedes estimaron, digamos, a un modelo de bloques que tenía 2x2x2 y luego les piden un modelo de bloques de 4x4x4, no tienen que volver a hacer toda la estimación, simplemente hacer un rebloqueado y el resultado va a ser no exactamente igual, pero bastante cercano, ya que el rebloqueado, el upscaling, quiere decir combinar o promediar todas las leyes dentro de volúmenes más grandes, les va a dar un resultado bien similar a un modelo, a la estimación directa de un modelo de un bloque más grande. Ahora, si no usamos discretización, si estimamos los bloques de 50 por 50 como si fueran puntos, es la línea verde, y vemos que entre todos, la línea verde, ignorar la discretización lleva a malos resultados. No es que la estimación puntual rebloqueada y el modelo de bloques sean exactos tampoco. También nos lleva un gran error si comparamos con el contenido metálico verdadero, no tanto con las leyes, pero ignorar la discretización nos lleva a un error más grande. ¿Okay? Entonces, en la estimación de bloques, nos preguntaremos por qué las estimaciones de bloques son tan diferentes de las leyes verdaderas de los bloques. Si lo vemos como en curvas de tonelaje ley. Pues esto es debido al alisamiento o suavizado de la estimación puntual que la estimación de bloques no logra corregir totalmente. ¿Y por qué son lisas o suavizadas las estimaciones por criado ordinario? Pues esto es toda una discusión que tomaría una hora más de fórmulas y detalles, pero les puedo decir que es el precio por minimizar la varianza del error de estimación. Si ustedes recuerdan, cuando derivamos las ecuaciones de criado ordinario, el objetivo es minimizar el error de estimación, la varianza, expresada en la varianza, el error de estimación. Es como ajustar una curva de regresión. Queremos reducir el cuadrado del error promedio. Entonces vemos que la estimación puntual ya introduce bastante alisado, suavizamiento, y el efecto del criado de bloques es relativamente mínimo. Entonces, ¿cómo podemos predecir el efecto del soporte? Ya que el criado ordinario no nos está dando una solución satisfactoria. Entonces, para esto necesitamos primero entender la relación entre volumen y varianza. Nuevamente, cuando el volumen aumenta, el volumen de los bloques aumenta, la ley promedio, como pueden ver acá, se mantiene constante. La desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, disminuye. En extremo no hay varianza, no hay desviación estándar, cero. Y cómo actúa el efecto de soporte, cómo afecta específicamente la varianza, pues dependerá el tamaño y la forma del volumen, la continuidad espacial, el variograma y el proceso de rebloqueo. Cómo combinamos, a qué tamaño combinamos, cuál es el cambio de un volumen pequeño a un volumen grande. Y podemos cuantificar la reducción de la varianza. ¿Cómo es que varía la varianza con la varianza de dispersión? De la que vamos a hablar un poco. Pero antes veamos la relación de Krish. Danny Krish fue otro de los fundadores de la geostadística y se dio cuenta, no sé si él se habrá dado cuenta, pero es algo muy simple, que si tenemos un dominio, digamos, y estas son las leyes de los bloques pequeños, ¿ok? Acá tenemos la varianza de los bloques, 26.908. Si luego rebloqueamos, o sea, tomamos
4 bloques que están juntos, lo promediamos su ley, ¿no? Tenemos estas serán las leyes de los paneles. Calculamos la varianza de estas leyes, tenemos 15.472, pero luego calculamos la varianza de los bloques, de estos 4 bloques, dentro de cada panel. Entonces, para este bloque grande tenemos 23.428, para este otro bloque de 2x2 tenemos 5.882, etc. Y ahora, si promediamos todo esto, todas esas varianzas, tenemos 11.476. Si hacen la suma, la varianza de los paneles con la varianza promedio de los bloques pequeños dentro de cada uno de los paneles, más estas dos varianzas, nos dan la varianza de los bloques en todo el dominio. Eso lo pueden hacer en Excel. Es bastante interesante, bueno, para alguien que está en estas cosas. Pero ¿cómo hacemos si no conocemos todos los valores dentro de un bloque? Esto no lo conocemos siempre, o casi nunca conocemos todas las leyes dentro de todos los bloques dentro de un dominio. Con certeza, eso es, no podemos estimarlas, pero eso no es la realidad. Entonces hacemos aproximaciones con la ayuda del variograma. Entonces la varianza de los puntos dentro de un bloque será pues el promedio de los variogramas entre combinaciones de pares de puntos dentro del bloque, entre muchos puntos dentro del bloque. Para eso necesitamos una doble integral que la tenemos que dividir por el volumen al cuadrado. Esto se conoce gamma bar o el variograma promedio dentro del bloque. O sea, calculamos todos los pares, todos los puntos que pueden existir dentro de los bloques, obtenemos el variograma correspondiente a esas distancias entre esos pares y nos da el variograma promedio. De igual manera, podemos calcular el variograma promedio de todos los puntos dentro de un bloque más pequeño, y eso nos va a dar la varianza de los bloques pequeños dentro de un volumen más grande, dentro de un panel. Entonces, por lo tanto, la varianza de los bloques pequeños dentro de un panel o un volumen más grande va a ser el variograma puntual promedio dentro de este volumen grande menos el variograma puntual promedio dentro de este volumen pequeño. Acá se pone un poco complicado, lo sé. Y entonces, ¿cómo relacionamos la relación de Krish y el variograma? Pues tenemos una muestra, este es el dominio y este es la unidad selectiva de minado. Entonces, de la relación de Krish tenemos que la varianza de las muestras dentro de un dominio es igual a la varianza de las muestras dentro de la unidad selectiva del minado más la varianza de las unidades selectivas del minado dentro del dominio. Y podemos establecer la siguiente relación entre las muestras y el dominio a partir de las fórmulas de variogramas anteriores. Entonces tenemos que la varianza de las unidades selectivas dentro del minado dentro del dominio será igual a la variograma promedio dentro del dominio. O sea, calculamos todos los variogramas posibles dentro de este dominio, pero como el variograma tiende, si ustedes recuerdan, saben algo de geostadística, sabrán que el variograma, la meseta del variograma tiende a la varianza. Entonces en promedio, el promedio de todos los variogramas del dominio, como el dominio es bastante grande, mucho más grande que el alcance del variograma, bueno, si el dominio es mucho más grande que el alcance del variograma, en promedio el variograma entre todos los puntos dentro del dominio va a tender hacia la varianza. Entonces esto es la varianza. Y este sería el variograma promedio dentro de las unidades selectivas de minado, y el variograma, la varianza de las muestras dentro de la unidad selectiva de minado es el variograma promedio de las
dentro de la unidad selectiva de minado, y este es el variograma entre una muestra y sí misma, pero esto es cero, no hay variabilidad, la ley es la misma, en teoría, bueno, excluyendo errores de muestreo y etcétera, pero en teoría es cero, y esto se va. Entonces, con estas fórmulas podemos establecer el factor de reducción de la varianza, que es el cociente de la dispersión de las unidades selectivas minadas dentro del dominio, y la varianza de dispersión de las muestras dentro del dominio. O sea, este factor nos dirá, dependiendo del tamaño de la unidad selectiva de minado, en cuánto se va a reducir o cuál es el factor multiplicador que tenemos que aplicar para reducir la varianza de las leyes de nuestras unidades selectivas de minado. Un factor que está entre 0 y 1. Se puede expresar en variogramas como 1 menos el variograma promedio dentro de la unidad selectiva de minado dividido por la varianza de datos. Veamos aquí un pequeño ejemplo. Este es un modelo de variograma para los que usan Datamine. Estos son los parámetros del variograma. Tiene un efecto pepita de 0.3, dos estructuras. La primera estructura es bastante corta, de 17, 8 y 10 metros. La segunda estructura es bastante larga, pero tiene una meseta, una contribución muy pequeña, de 250 y 10 metros. Entonces vemos que el variograma promedio dentro de diferentes bloques, de 10 por 10, 50 por 50, va aumentando, acercándose a 1. La meseta es 1, según incrementamos el tamaño del bloque. Y vemos que el factor de reducción de la varianza va disminuyendo. O sea, en extremo, este factor va a ser, si nuestro bloque es muy grande o tan grande como el dominio, el factor de varianza es 0. O sea, quiere decir que si multiplicamos la varianza de los datos originales por este factor de varianza 0, que corresponde a todo el dominio, quiere decir que para un tamaño de bloques que es equivalente al tamaño del dominio, no hay varianza, no hay dispersión, solo tenemos una varianza única. Entonces, este factor de varianza nos permite ajustar la curva tonelaje-ley, primero el histograma y luego las curvas tonelaje-ley a diferentes tamaños de bloque. Y para eso hay varios modelos de cambio de soporte. La más simple se conoce como la corrección affine correction. Y simplemente lo que hacemos es, tenemos para cada cuantil de la distribución de nuestras leyes, tomamos la raíz cuadrada y la multiplicamos por la diferencia entre el cuantil y restituimos la ley media. Pues si el factor de reducción es muy pequeño, no funciona bien, nos causa estos problemas acá de reproducción. Recuerden que las curvas tonelaje-ley rojas son nuestro objetivo. Esta sería la curva corregida por la corrección afín. Y pues no funciona bien si nuestro factor de reducción, si la diferencia entre el soporte de la muestra y el soporte de bloques es bastante grande, este factor de reducción de la varianza va a ser bastante más pequeño que 0.7, no va a funcionar bien y nos va a causar algo así, que es muy impreciso a leyes bajas. Un poco más complicado, el modelo log normal indirecto, que se usa usando estas fórmulas, en las cuales no vamos a entrar en mucho detalle. Y se aplica en dos pasos, ¿no? La primera corrección del cuantil, es dado por, esto es el cuantil original, el Q, se eleva esta potencia, dado por la raíz cuadrada de este cociente, y este factor
y luego se restituye la media original usando esta fórmula. Trabaja mucho mejor, no tenemos ese efecto de problemático para leyes bajas que tenía la corrección afín. Y otro modelo de cambio de soporte es el modelo gaussiano discreto. Este es como una corrección afín, pero trabaja en espacio gaussiano. Primero se ajusta la curva de transformación normal con muchos polinomios de Hermite. Cuanto más grande la cantidad de polinomios, mejor será este ajuste. Luego se aplica el factor de reajuste en espacio gaussiano y luego usando estos polinomios de Hermite se vuelve a retransformar a unidades originales. Como pueden ver, es bastante similar en este caso al menos, al efecto, al modelo log normal, que resulta en curvas más suavizadas, pero tampoco nos da nos da las curvas verdaderas, las curvas tonelaje-ley verdaderas. Y es que es muy difícil ser preciso en estas curvas tonelaje-ley verdaderas porque para empezar no tenemos todos los datos completos y al no tener todos los datos completos no tenemos el variograma correcto. Todo esto, todos estos modelos de cambio de soporte dependen de nuestro modelo de variograma, porque es a partir del modelo de variograma que obtenemos el factor de reducción de varianza, y si nuestro modelo de variograma no es correcto, pues no podremos predecir con exactitud las curvas de tonelaje-ley verdaderas. Otra opción es la simulación gaussiana. A diferencia de la estimación trabaja directamente sobre el soporte de bloques y el objetivo es producir estimaciones locales óptimas. La simulación trabaja sobre el soporte de la muestra y su objetivo es reproducir el histograma y el variograma de las muestras, pero resulta en varios escenarios diferentes. No hay un solo escenario que sea el verdadero, son muchos escenarios posibles. Y si somos capaces de reproducir el histograma original de las muestras, el rebloqueo que se hace promediando los pequeños bloques dentro de bloques más grandes va a ser un rebloqueo correcto. Esa es la idea de aplicar la simulación para predecir la selectividad de minado. No necesitamos confiarnos en estos modelos de cambio de soporte, que son muy dependientes del modelo de variograma, sino que directamente aplicamos el rebloqueo sobre leyes que ya reproducen el histograma original de nuestras muestras. Pero también la simulación está afectada por el modelo de variogramas, pero a mi opinión es más resistente, menos sensible que los modelos de cambio de soportes. Para empezar, porque realmente se tiene que para ver los efectos del variograma en la simulación, realmente uno tiene que ajustar variogramas muy diferentes, muy lejos de la realidad. Entonces acá tenemos tres variogramas, ¿no? Estos dos variogramas aquí arriba corresponden a esta imagen, que es bastante continua, pues relativamente continua. No tiene tanto ruido, hay una buena transición entre leyes altas y bajas. Esta sería una imagen de continuidad media. Y tenemos este otro variograma, un efecto pepita más alto.
Para el primero no había efecto pepita. Y esta es una imagen de baja continuidad, un efecto pepita bastante alto, unas estructuras exponenciales, que son características de estructuras discontinuas, de fenómenos discontinuos. Y estas tres imágenes reproducen con bastante precisión, bastante exactitud, el histograma de los datos originales. Pero no hay sesgos mayores. La diferencia es en su continuidad espacial. Si hacemos un rebloqueo, vemos que, de nuevo, la línea roja es nuestra línea objetivo, las líneas tonelaje ley que queremos reproducir. Vemos que cuanto más más discontinua o menos continua sea la distribución espacial de las leyes, o más fuerte es el efecto de cambio de soporte. Y más cerca estaremos a las leyes, a las curvas tonelaje ley verdaderas. Y bueno, con esto vamos a ir a las conclusiones. Pues el problema de cambio de soporte sigue siendo un reto difícil, especialmente cuando los datos son escasos y se desconoce el variograma correcto. El agrizado o suavizado del trigado va a distorsionar la curva tonelaje ley de manera que puede ser excesiva para la predicción correcta de la selectividad global, ¿no? Y eso puede tener repercusiones importantes en el planeamiento minado, en la economía del proyecto. Entonces, es común usar modelos de cambio de soporte, ¿no? Incluso hay métodos de estimación como el Uniform Conditioning, o el condicionamiento uniforme que no hemos discutido aquí, pero la idea es de reajustar los valores estimados del trigado de forma que se aproximen a un modelo de cambio de soporte. Pero la otra opción es la simulación, que ya reproduce el histograma puntual o el histograma de las muestras, y por lo tanto el rebloqueo, el cambio de soporte se hace por un rebloqueo promediando bloques pequeños dentro de más grandes, y en teoría sería un rebloqueo correcto. Pero en la práctica, pues todos estos métodos van a ser dependientes de la calidad del modelo de variogramas. Y la calidad del modelo de variograma depende primero de la cantidad y la calidad de nuestros datos, y segundo, de nuestro conocimiento de la geología. Entonces, mientras no tengamos estos dos factores, buena calidad y cantidad de datos y conocimiento de la geología, buen conocimiento de la geología, vamos a tener curvas, o mejor dicho, va a ser muy difícil predecir la curva tonelaje ley correctamente. Hay un poco más de las referencias que he añadido a continuación. Y pues con esto tenemos 10 minutos para preguntas, si las hubiera. Ok. Aquí estamos entonces. David, gracias. Al momento en el chat nadie ha escrito una pregunta relativa al tema. Bueno, entonces voy a hacer una pregunta. Cuando tú hablabas del rebloqueo, y que decías que cuando haces el rebloqueo ya no necesitas reestimar, porque sería muy parecido, pero en la estrategia de búsqueda, cuando tú tienes tus compósitos de cierto tamaño, y hay un factor en todos los programas que dice
número máximo de compósitos por taladro, ¿tiene la relación con el tamaño del bloque? ¿Tú lo haces así o no tiene importancia? Bueno, si es que si estamos hablando entre bloques y paneles, pues sí va a haber una relación grande, pero también la diferencia, si digamos, si uno tiene un bloque de 2 por 2 por 2 y Ujú. estima con 16 muestras, digamos, por decir. Luego tiene un panel, quiere ser un panel de 20 por 20 por 10, digamos, que también lo estima, que si uno estimara directamente el panel, debería usar muchas más muestras, ¿correcto? Ok. O sea, unas 60 o algo así. Pero ahora, si promediamos estos bloques pequeños de 2 por 2 por 2, lo rebloqueamos a 20 por 20 por 20, indirectamente también estamos usando muchas más muestras, porque este bloque al moverse va a acarrear su elipsoide de búsqueda con él y va a capturar en cada punto muestras diferentes. Ajá. Entonces, muchas, en este en este panel rebloqueado de bloques pequeños, se va a incluir información de muchas más muestras que 16, solamente 16 que fueron usadas para estimar cada bloque. Se va a usar la combinación de información la combinación de todas las muestras que fueron usadas para estimar estos bloques pequeños dentro del panel. Ahora, y esto va a llevar a resultados muy similares, no exactamente iguales, pero muy similares a la estimación directa de un panel de 20 por 20 por 10 con muchos datos. Eso Ujú. es el punto que quiero hacer con Sí. cuando vemos entre la estimación puntual y el rebloqueo a bloques más grandes, ¿no? Es bastante cercano, no exactamente igual, pero es bastante cercano. Y pues si a uno le cambian el modelo de bloques de la noche a la Sí. mañana y tiene resultados al día siguiente o como dicen para ayer, pues rebloquealo y te va a Claro. dar un resultado, sí, te va a dar un Ok. resultado bastante preciso. Bien, mira, tenemos una pregunta. La primera pregunta que Ujú. viene de Luis Armas. Gracias, Luis. Hola Él, Luis, ¿qué tal? Sí, ¿lo conoces? sí, Ok. sí, sí, lo Bien, él conozco. dice, si el cambio de soporte es aplicable a modelos de corto plazo. Pues la ventaja de modelos de corto plazo es que trabajamos con muchos datos. Ujú. Entonces, ya los datos eh, van a, van a controlar bastante el suavizamiento. No van a dejar que se suavice demasiado el crigado. Entonces, no es tan crítico. Sí es recomendable, pero no es tan crítico. Es en modelos de corto plazo que el cambio de soporte, de largo plazo, que el cambio de soporte es crítico, usarlo. Y por otro lado, si uno aplica LUC, Local Uniform Conditioning, a modelos de corto plazo, puede tener problemas de los artifacts, de los artefactos que produce el LUC, que te aparecen como transiciones abruptas de alta y baja ley en los paneles, Ujú. y lo cual no es muy bueno para discriminar con detalle entre desmonte y mineral, ¿no? Para modelos de corto plazo, eh, con bastantes datos, el crigado ordinario todavía sigue siendo una buena opción. Ok. Ujú. Bueno, agradecemos a Luis por su participación. Eh, Ahora, hablando de esto, cuando tú haces, por ejemplo, reconciliación de reservas y tienes ya la data real de lo que ha sido minado versus Ujú. lo que fue eh, predicho por el modelo, ¿hay alguna manera de, o sea, tú usas estos datos para, digamos, afianzar
tu cambio de soporte. Sí, claro. Y si uno usa crigado ordinario, Mm, lo que puede hacer, no solamente al momento de la reconciliación, sino antes de la reconciliación, uno puede ajustar un modelo de cambio de soporte, ya sea un modelo log normal. No recomiendo que usen el affine correction, la corrección affine, pero puede ser un modelo log normal o un modelo de discreto gaussiano, discrete Gaussian method. Puede hacer este modelo y luego jugar o variar los parámetros de estimación, el mínimo máximo número de datos en el episodio de búsqueda, los alcances del episodio de búsqueda, para tratar mm. de ajustar la curva tonelaje ley de las leyes estimadas al modelo de cambio de soporte. Es una práctica que viene siendo cada vez más común. Se llama, la llaman crigado calibrado o calibración del crigado. Ese es el KNA, No, o no. no, ese es diferente. La idea sería, acá Oh, vas a presentar solamente algo, voy a no he cambiar hecho, de pantalla. sí, la idea sería, Dale. vamos a ver, la idea sería aquí tratar de hacer varias estimaciones, varias sensibilidades Ujú, de la estimación con diferentes parámetros, cambiando el número máximo de datos, digamos, de 8 a 24, de intervalos de 4, etcétera, de forma que al hallar la curva tonelaje o la curva ley, sí, que se acerca más a la curva predicha por el modelo de cambio de soporte, ok. ¿no? Entonces, igual se puede hacer con el episodio de búsqueda. Y pues si uno lo pone en un script, corre diferentes estimaciones, una macro corre diferentes estimaciones con diferentes números de datos, Ujú, diferentes alcances, diferentes estrategias de estimación y ve cuál se acerca más a la curva tonelaje ley. Es una práctica que está volviendo más común que ya, antes ok. y es diferente al QKNA, el Quantitative Key Neighborhood Analysis. Este cambio de soporte Ujú. es aplicable a cualquier geometría, por ejemplo, si tienes un diseminado o una vetas angostas, ¿trabaja igual o tiene algunas ventajas o desventajas? Bueno, voy a responder esta pregunta en dos aspectos. Ujú, El primer aspecto es que estos modelos de cambio de soporte consideran bloques que son paralelepípedos, ¿no? Que son cubos o rectangulares, son dimensiones que todos son dimensiones uniformes. No hay bloques más grandes que otros. Entonces, en este sentido, tendría que haber que estos bloques deberían ajustarse a la geometría del depósito. Si son vetas, pues los bloques deberían ser delgados ujú, en la dirección perpendicular a la beta, ¿no? Diseminados pueden ser más balanceados en todas sus direcciones, etc. Ese punto. Ahora hay ya, otro aspecto que yo discuto en este paper, en este artículo que escribí hace ya buen tiempo, eh, que depende, es algo relacionado a esto, a ver, que depende de cómo varía tu mineralización. ¿Es una mineralización de alta continuidad o una mineralización de baja continuidad? Es una mineralización que cambia abruptamente claro, que tú puedes encontrar leyes altas ya, cerca a leyes bajas abruptamente, o es un cambio continuo, ¿no? ujú, Entonces, ahí hay un paso más que hacer, hay un factor extra que hacer
para tener un mejor modelo de cambio de soporte que tome en cuenta el estilo de la mineralización. Ujú. ¿No? Ok. Ok, David, gracias. Damos la oportunidad al público que nos está viendo. Si tiene una pregunta, hágalo ahora. Le damos unos segundos. Si no, pues daremos por terminada esta interesantísima conversación sobre geoestadística y cambio de soporte. Muchas gracias por su atención a todos. Y pues si hay más preguntas podrían... Hasta el momento nadie ha escrito nada, No, así pero que luego podrían... asumimos que... Me he eh, olvidado compartir mi contacto. sí, por favor. Si tienes Sí. algo en la pantalla, lo podemos poner. A ver, lo voy a actualizar acá. Pero también quiero que sepan que David está en Mining Match y él tiene su perfil. Ustedes entran, buscan su nombre y lo pueden contactar a través de Mining Match. Y también Aquí está su correo. ahí está su información en la pantalla. Para cualquier pregunta, cualquier consulta. Así es, ahí está su correo. Por Sí, este favor. es un tema que puede ser bastante condensado para una hora, pero Sí, claro que sí. espero que haya... La intención es que des una idea y una explicación como resumen, pero ya para explicaciones mucho más profundas se necesita más tiempo, ¿no? Ok. Muy bien. David, te agradezco infinitamente por tu tiempo y por estar acá con nosotros compartiendo este interesante tema para Gracias, el Alan, por la beneficio de oportunidad. toda nuestra comunidad en Mining Match. Y gracias a todos por su atención, por su tiempo. Bien, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, hasta luego. Bien, amigos, muchas gracias por su atención y ya saben, por favor, compartan este video, inviten a sus colegas y su red en minería que vengan a Mining Match. Quizás alguien más puede venir, participar y dar su ponencia sobre cualquier tema relacionado a la minería. La minería actualmente está enfrentando un reto gracias a la transición energética, donde necesitamos producir más metales y minerales para que son críticos para el desarrollo de tecnología. Entonces la minería tiene que ser mucho más productiva y mucho más responsable, y todo debajo de los principios de sostenibilidad. Esa es la tendencia y lo que más necesitamos hacer ahora es hablar sobre minería, y eso es lo que hacemos aquí en Mining Match. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos hasta la próxima vez. Saludos.